gracias por acompañarnos en este proyecto que se llama Jornadas Internacionales del Ritmo en las Artes, un proyecto que comenzó en 2015 dentro de la cátedra de rítmica musical que tengo en la Universidad Nacional de las Artes, en la licenciatura de actuación, que junto a otros colegas de otras unidades también, como Aníbal Zorrilla y otros compañeros que se han acercado, Salomé, a lo largo de los años, hemos ido consolidando este encuentro y viéndolo volverse real, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tenemos. Y esta cuarta jornada me hizo pensar en la simbología del 4 y todo lo que significa el 4 en la vida, ¿no? La estabilidad, el lugar, la casa. El 4 contiene a toda la materia y a lo inmaterial. El 4 es el elemento que hace posible la existencia de la cuarta dimensión también, el tiempo-espacio, lo que hace posible que todo suceda. 4 son los elementos, tierra, agua, aire y fuego. 4 son los grupos sanguíneos, los puntos cardinales, los 4 evangelios. Y 4 viajes necesitó Colón para descubrir América. Infinidad de resonancias más en este número que hoy da cuenta de una nueva invitación a concebir el ritmo como un eje transversal, capaz de desdibujar el límite entre las artes, y que con el simposio de hoy vamos a seguir explorando y enriqueciéndonos mutuamente junto a todos estos maestros. Comenzamos ayer en un día de actividades prácticas, de talleres. Hemos descubierto la dimensión filosófica de la danza con Ana Mira. Hemos transitado el ritmo como herramienta de desarrollo social junto a los batucadeiros, Ricardo y Patricia Morín, que mañana tienen su última jornada. Hemos transitado junto a Horacio López, el ritmo universal, descubriendo los genes rítmicos que atraviesan América en el legado europeo y africano. Y hemos recorrido la dimensión semiótica de la vida a través de la clase práctica que venimos de hacer con Víctor Fontmayor en la sede French de la UNA. Quería subrayar también que en esta apertura y en estas jornadas el evento, lo que nos reúne es una capacidad de transformación, ¿sí? En el ritmo, lo que va a suceder aquí entre nosotros es, vamos como a marcar los márgenes de esta experiencia para que lo que suceda, que es este gran río de energía de movimiento, pueda ser leído y pensado junto a otros referentes y otros maestros desde el cuerpo y la teoría, y desde el cuerpo a elaborar nuestras teorías. También no podemos dejar de mencionar que suceden en un contexto en el que el país parece que haber perdido el ritmo, ¿verdad? Estamos en momentos de corridas, paros, grietas, ceses, tomas de universidades, despidos masivos y también de cuántos proyectos de investigación que se están cerrando y que están perdiendo el apoyo financiero. En este mundo dominado por el vértigo y la voracidad, la tecnologización de la vida y la fugacidad de los vínculos, también en este mundo los cuerpos, las emociones, lo sensible, los movimientos por la legalización de los derechos e inclusión de diversidades y la revalorización de lo comunitario se están expresando con fuerza y en la voz de nuevas generaciones. En este marco, las jornadas nos permiten hacer un corte en el espacio y en el tiempo de todo lo que está pasando a nuestro alrededor para instalar y definir una diferencia. Son una invitación a encontrar el ritmo propio y la propia poética como capacidad autocreadora y desde allí encontrarnos con el ritmo y la poética de otros. Nos preguntamos a partir de estos encuentros si podremos como artistas y formadores aportar herramientas para enriquecer y replantear nuestras prácticas, habilitando vías de construcción hacia nuevos lenguajes. Si podremos, como sujetos sociales, aportar alternativas para ayudar a nuestras comunidades a que vivan mejor y poder ejercer una escucha sensible y activadora de conciencia. Allí está nuestro aporte, nuestro desafío, nuestra tarea, nuestro compromiso como pensadores, educadores y artistas. El ritmo es el hilo que teje el universo y si nos dejamos afectar, ya somos la trama. Así que no los demoro más. Quiero agradecer muchísimo a Gabriela Gobi, programadora del Centro Cultural, que nos ha brindado este espacio, que nos cobija a todos y mañana también para el cierre. Va a haber 2 masterclasses a cargo de Oscar Edelstein y Víctor Fontmayor y después un cierre con fiesta, con música, poesía y con la obra de artistas como Nora Sarmoria y Fernando Tot y tantos poetas que nos van a acompañar mañana para cerrar.
así que esperemos que vengan todos también, va a ser en la Sala Muiño. Y bueno, los dejo con Salomé, coorganizadora del simposio, junto a Aníbal Zorrilla y Joao, a festejar este encuentro. No, eso solo voy a decir también, que es esto que está sucediendo ahora, que es una parte específica de estas jornadas, ¿no? Que tiene 3 días, tiene varias actividades, espectáculos, pero hoy quisimos también crear un momento de pensamiento, de una reflexión más teórica que cruce filosofía con distintas artes, con literatura, y para ese efecto tuvimos la felicidad inmensa de tener un apoyo que fue material, pero también muy moral, afectivo, del Instituto Camões, y también en conceber, ¿no? Y ordenar y pensar también el tipo de intervenciones que tendríamos hoy, que con João Ribeiret, que es el representante de los asuntos culturales de la Embajada de Portugal, y también el representante del Instituto Camões acá en Argentina. Esto, como Carla dijo, este simposio, este momento, viene siendo pensado hace mucho tiempo con muchas personas, muchas de ellas están acá, gracias por lo que fueron haciendo a lo largo del tiempo, y también por hoy, ¿no? A traer el piano, que Fabián, María João, a pensar todo esto, también a Aníbal Zorrilla, obviamente, que es el coorganizador de esto, a Melissa, Leticia, Rocio, pero bueno, pero sobre todo a João, a quien quiero pasar la palabra, que va a presentar a José Miguel Wisnik, que tenemos la enorme alegría de tener con nosotros y con nosotras hoy. João. Desde la Embajada de Portugal y del Camões, Instituto de Cooperação y de Língua, me gustaría agradecer a todas las personas que se acercaron hoy del Centro Cultural San Martín para asistir al simposio sobre ritmo, poética y espacio de las Jornadas Internacionales del Ritmo en las Artes. Me gustaría agradecer a la excelente organización de las cuartas jornadas y al Centro Cultural San Martín, y en especial a Salomé Coelho, mi querida amiga, que se dedicó muchísimo a este evento. Me gustaría también dejar una palabra de profundo agradecimiento a todos los invitados de este simposio, y en especial a los oradores de lengua portuguesa que van a presentar hoy su pensamiento sobre una temática tan pertinente como es la del ritmo en las artes. Son ellos Paulo Filipe Monteiro, Ana Mira, Rosa Maria Martelo y José Miguel Wisnik y Salomé Lopes Coelho. Yo voy a presentar José Miguel en un rato, pero antes que yo lo haga, voy a intentar empezar a refletir sobre este tema. Antes que nada, me gustaría empezar el simposio con una reflexión sobre una historia de amor triste que todos conocemos. Como todas las historias de amor tristes, habla de un desencuentro. Me refiero al mito trágico de los amores de la ninfa Eco por Narciso. El amor por Narciso fue una fatalidad infligida a Eco por fuerzas que eran superiores a ella. El encuentro amoroso, la comunicación misma, fue imposible por discapacidades distintas de los dos. De un lado, Narciso era un bello mortal herido por un defecto fundamental, la incapacidad de no poder amar a otra persona que no fuera a sí mismo. Del otro, Eco era una ninfa inmortal herida por otro defecto fundamental, la incapacidad de comunicarse con un discurso original suyo. En materia de amor, Narciso es autosuficiente y Eco es insuficiente. Narciso no puede amar a nadie y Eco no puede ser amada por nadie. Aún así, hay la distinta relación de los dos con el tiempo. Narciso es mortal y se murió en las orillas de un río mientras contemplaba su belleza y vivía su amor por sí mismo.
Eco, por otro lado, no murió y podemos pensar que vive aún. Sabemos que su defecto es no producir nada, sino reproducir todo. Es una fuerza que todos los mortales deberíamos aprender a tener en cuenta. ¿Qué hizo Eco después del rechazo amoroso? Eco se retiró hacia el mundo de las sombras y de las cavernas y de los valles, y allí ocultó sus vestigios de su cuerpo de ninfa bello e incapaz de amar. Sin cuerpo, solamente su voz sobrevivió. Una voz que necesita de otras voces, sonidos, para existir. Se cree que la ninfa lo hizo por disgusto o por luto, después de la muerte de Narciso. Quizá fue así al principio, quizá no. En la oscuridad, Eco, incorpórea e inmortal, tempranamente comenzó a tejer los hilos de su venganza contra los mortales que, como Narciso, no entenderían nunca su lenguaje fragmentado. Esperó el tiempo necesario y no mucho después, para no poner en evidencia su plan, comenzó a salir de sus lugares de exilio. Como Narciso no producía nada con duración, sino la imagen efímera de sí mismo, la venganza de esta ninfa se hace desde una alianza a las fuerzas originarias del ritmo del universo y por eso es hoy inescapable. Olivier Messiaen, en la famosa Conferencia de Bruxelles, dice, supongan que había una única percusión en todo el universo, una percusión con la eternidad antes de sí y después de sí misma, un antes y un después. Es ese el nacimiento del tiempo. Imaginen casi inmediatamente después una segunda percusión. La segunda percusión será más larga que la primera, otro número, otra duración. Es esto el nacimiento del ritmo. Fin de citación. La relación con el tiempo es ahora igual. La ninfa Eco y esta percusión originaria tienen la eternidad antes y después de sí. De esta alianza resultaron ritmos y ecos de ritmos y ecos de ritmos. Así fueron inventadas máquinas que transportan y producen sonidos. Por capricho de Eco, también las imágenes, primero congeladas, después en movimiento, entraron en sus dominios. Hoy, imágenes y sonidos se reproducen en una velocidad alucinógena, en una espiral de ruido que nos agrede, pero de la cual no podemos huir. Nuestra visión del mundo está desperdigada en muchos pedazos, algunos escondidos y casi perdidos, otros mucho más visibles y reproducidos ad infinitum. Eco domina el ritmo de nuestras vidas y presidiendo el Olimpo de los tiempos modernos, desde allí ejecuta con calma su venganza. Así la cuestión que se coloca hoy a la humanidad es cómo separar los ritmos de sus ecos. No se trata de una crisis de ritmo o de los ritmos que regen el universo y nuestras vidas. Esos ritmos van a continuar mucho tiempo después del fin de la humanidad. Se trata así de una crisis de percepción del ritmo y de distinción entre ritmos y ecos. La cuestión es cómo quebrar esta alianza,
entre eco y el ritmo. ¿Cómo volver a percibir un ritmo sin sus ecos? Gracias. Bueno, y ahora voy a presentar el orador principal, la persona que todos venimos a escuchar, que es Zé Miguel Wisnik. No es muy difícil presentar un amigo entre amigos, pero es muy difícil presentar una persona que se admira mucho. Zé Miguel es mi amigo personal desde hace unos años y también es un intelectual y un artista que yo respeto y admiro personalmente. Por eso es más difícil presentarlo. Aún así, diré que Zé Miguel es músico, es cantor, es compositor, es profesor de literatura brasileña de la USP, de la Universidad de São Paulo. Ha trabajado las relaciones de la literatura y de la poesía con la música. E como ensagista publicou O Som e o Sentido, uma outra história das músicas, Sem Receita, Ensaios e Canções, Livro de Partituras, Veneno Remédio, O Futebol e o Brasil, Machado Machixe, O Caso Pestana, Drummond e a Mineração, que Rusto publicou agora. Tiene 4 discos suyos, José Miguel Wisnik, de 92, São Paulo Rio, de 2002, Pérolas aos Poucos, de 2003, Indivisible, de 2011. Participou em muitos mais trabalhos discográficos. De música para dança, hay que destacar los proyectos Nazaré, Parabelo, Oncotó y Sem Mim. Desde 2005 desarrolló el género aula show, aula recital, creo que es así que se traduce. Clase recital. Vale. Con el músico Artur Netrovsky. Recibió inúmeros premios, el premio Jabuti por 2 veces, el premio del Festival de Gramado, varios trofeos Noel Rosa, el premio a la mejor música del Festival de Cine de Ceará y recibió el Orden del Mérito Cultural. Y con vosotros, mi querido amigo Zé Miguel. Muito agradecido por este convite fascinante, por essa possibilidade de estar aqui. Agradeço João, Salomé, que fizeram a ligação comigo e foram portadores do convite. A Carla, parabéns por toda esta realização e porque as jornadas esse ano se tornam também um simpósio e acolhem um simpósio de reflexão sobre questões do ritmo vistas sob vários ângulos. Quando eu fui convidado, em princípio, a falar em espanhol, eu poderia falar em espanhol, talvez, e passar os significados, os conteúdos do que tenho a dizer, mas eu considerei que eu perderia o ritmo, exatamente, e com isso eu perderia o principal, com certeza. Então, razão pela qual eu peço a vocês a licença para seguir falando em português da maneira mais articulada que eu puder, e sem perder o ritmo, porque a articulação e a escansão faz parte da canção, e que, procurando usar um vocabulário mais próximo possível do espanhol, vamos ver se, então, isto funciona. Bom, o tema que eu propus é África e Europa no território das Américas, algumas situações rítmicas. Então, é um tema que eu vou conduzir para alguns exemplos concretos
que eu considero, que podemos considerar representativos. Ao mesmo tempo, desta questão, podemos extrair algumas consequências teóricas que me parece que nos interessam aqui. Então, o primeiro fato que move toda esta questão é o fato de que há uma diáspora negra de povos escravizados e trazidos da África para as 3 Américas. Nas 3 Américas, algumas cidades fizeram o papel fundamental de serem os polos de chegada e irradiação desses povos e suas culturas pelos Estados Unidos, pelo Caribe, pela América do Sul. E essas cidades são certamente, com destaque, Nova Orleans e tudo que ela significa para a história do jazz, do blues nos Estados Unidos, Havana e seu papel central na música do Caribe, Salvador e Rio de Janeiro, no Brasil, e como 2 cidades complementares das quais surgiu o samba, Montevidéu e Buenos Aires. Montevidéu, a milonga, o candombe, estão diretamente ligados à tradição africana. E na Argentina, por menos que isso pareça, né, desde dentro e desde fora, né, o tango argentino é fundamentalmente ligado a esta mesma história, por mais que essa história seja, no projeto nacional de cosmopolitismo argentino, negado ou rasurado ou apagado. Então, que isto tudo se olhe por um momento de uma perspectiva comum, né? É o que eu proponho aqui. O fato de que esses aportes africanos tenham chegado juntos, evidentemente, de músicas europeias, criou nas Américas um fenômeno singular em cada um dos lugares, que diz respeito ao modo como se adaptou a uma tradição a outra e como disso resultaram situações muito particulares em cada um desses continentes ou dessas partes do continente. O ragtime, por exemplo, né, a habaneira, o machixe nas 3 Américas são resultados de uma interpretação da polca em território americano, segundo, por sua vez, claves rítmicas africanas. Em cada um desses lugares, isso resultou em algo diferente, embora haja um fundo comum. Acho que um dos trabalhos mais fascinantes de musicologia comparada, que eu acho que talvez ainda não tenha sido feito, até onde eu saiba, seria um trabalho de comparação do modo como, por exemplo, a polca africanizada, seus acentos, suas inflexões, portanto, seus gestos rítmicos foram, vamos dizer, marcantes em cada um desses lugares, e o que essas semelhanças e diferenças dizem, não é? Se fôssemos capazes de analisá-las e interpretá-las. Mas isso certamente é um grande tema que se coloca. A primeira questão que nos provoca diante desse fato é que a rítmica europeia e as rítmicas africanas, elas têm base em 2 princípios diferentes, talvez opostos. Isso, Mário de Andrade, o poeta, ensaísta, musicólogo brasileiro, no seu ensaio sobre a música brasileira, onde a parte sobre ritmo é talvez a mais interessante e atual, ele dizia que a rítmica europeia é baseada num princípio da quadratura e da métrica do compasso. Portanto, é uma rítmica que se subdivide, enquanto que as rítmicas africanas e nativas indígenas que temos e tínhamos no Brasil são rítmicas fraseológicas, ou seja, nas quais
há uma abertura contínua aos fluxos reiterados, enquanto que a métrica europeia se caracteriza por essa subdivisão do compasso que faz com que essa unidade, o compasso, presida a própria experiência do tempo musical. Acho que podemos colocar uma indicação ali. Então, esta tradição métrica europeia, a segunda página, por favor, a tradição métrica europeia é uma decorrência da escrita. A escrita musical permitiu com que o tempo musical fosse concebido através de uma espacialização racionalizante. Ou seja, a escrita ocidental, a escrita musical, ela subdivide o tempo em unidades, por sua vez, a cada vez subdivididas. E, portanto, ela submete o tempo a uma experiência espacial e, poderíamos dizer, visual. Ou seja, a visão preside a experiência, vamos dizer, funda o tempo, quando a escrita se impõe e faz com que a música seja praticada e lida segundo critérios que são visuais, espaciais, racionalizantes e uniformizantes. Ela tem uma tendência a conceber cada unidade de tempo como uma espécie de unidade absoluta e regular. O princípio é, portanto, um padrão regulador, uniformizador. As diferenças que na música se colocam todo o tempo, as diferenças de intensidade, de inflexão, de pulsação, de aceleração e retardamento, todos os micro acontecimentos que supõem toda vez que uma música se realiza, elas são consideradas resíduos, excessos, acidentes, exceções que a escrita, das quais a escrita tenta dar conta, assinalando exceções, mas supondo que o princípio de tudo isso é uma grade reguladora. A palavra grade, grija. Então, nas músicas africanas, que não passam pelo crivo da escrita, a experiência do tempo é completamente outra nesse sentido, porque essa é uma experiência do tempo que nós podemos dizer cujo princípio é áudio-tátil, ou seja, é sonora imediatamente incorporado e trata-se, portanto, de uma experiência sensível que é inseparável dos gestos correspondentes. Aqui vigoraria não o princípio de uma subdivisão do tempo, mas de uma adição contínua de tempos, né? Os tempos se acrescentam. Isso já dizia Mário de Andrade, curiosamente, e isto é uma tendência da musicologia e da etnomusicologia mais recente, e ali eu apresento como referência para aqueles que, por acaso, queiram procurar vamos dizer, as bases textuais para isso que eu estou dizendo. Tem um livro de Carlos Sandrone sobre as origens do samba, chamado Feitiço Decente, Transformações do Samba no Rio de Janeiro, que é um livro no qual ele parte desses pressupostos etnomusicológicos para tratar essa questão na música brasileira. E cita ali alguns estudiosos, no caso Jones e Kolinsky, que formulam também uma ideia parecida com a de Mário de Andrade, que é a rítmica ocidental é divisiva, pois se baseia na divisão de uma dada duração em valores iguais. Assim como ensinam todos os manuais de teoria musical, uma semibreve se divide em duas mínimas, cada uma dessas em duas semínimas e assim por diante. Já a rítmica africana é aditiva, pois atinge uma dada duração através da soma de unidades menores que se agrupam formando novas unidades, que podem não possuir um divisor comum, e é mais comum que não tenham, porque trabalham com estas unidades de tempo que são pares e ímpares, ou seja, podem ser divididas em dois ou não, porque poderíamos dizer que tem uma contínua agregação de unidades
de 2 tempos e 1 tempo, de maneira que a cada vez, se você tiver um pulso que pode ser subdividido em 2, tá, 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 você tá, 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 tá. Se você tiver tum, tá, tum, tá, 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 tum, se você introduzir um valor diferente, ímpar, a acentuação vai não para o tempo, mas para o contratempo. E você está, portanto, fundado numa espécie de... está em fase com um pulso, porque sempre supõe-se um pulso fundante vamos dizer, no gesto musical. Mas a música, por sua vez, o ritmo, as claves, elas coincidem com o tempo ou saem fora dele. E a combinação, portanto, de unidades pares e ímpares cria agregados de relações que essa etnomusica